A estas alturas muchos de ustedes ya deben conocer el curioso caso de Miracle Man. Incluso recuerdo que este personaje fue el protagonista de uno de mis primeros videos aquí en YouTube, ya que por aquellos años me encontraba leyendo la etapa de Alan Moore con el personaje, y quedé encantado con esta obra evidentemente. Pero para quienes no sepan mucho sobre este héroe, aquí les va un pequeño resumen de su historia de publicación. Miracle Man originalmente era conocido bajo el nombre de Marvel Man, y solía ser un superhéroe creado en 1954 de la mano del guionista y dibujante Mick Anglo, para la ya extinta editorial El Miller & Son. Inicialmente pretendía ser el sustituto británico del personaje del Capitán Marvel, o sea que sería la contraparte del héroe estadounidense, de ahí la similitud entre nombres. Y es que los nombres no serían la única similitud entre ambos personajes, ya que cuando lees detenidamente te das cuenta de que se trata de casi prácticamente la misma fórmula que hizo famoso al héroe que hoy conocemos como Shazam, quien igual que Miracle Man también tiene una historia legal muy curiosa. Tal vez en un futuro hablemos mucho más a fondo de este héroe, pero por lo pronto te aconsejo mucho que le eches un ojo a sus cómics. La serie original se publicó entre 1954 y 1963 para posteriormente pasar más de una década en el limbo, y sería hasta 1982 cuando un joven Alan Moore reviviría al personaje con una serie mucho más oscura y deconstruccionista, que posteriormente fue vitalizada por Neil Gaiman. Esta nueva etapa debe ser una lectura obligada para todos los amantes del cómic. No obstante, el personaje ha sido objeto de una larga serie de batallas legales. La más reciente de todas resultó en una compleja, larga y costosa batalla por sus derechos entre los que se encontraban Neil Gaiman, Todd McFarlane y muchos otros artistas que lo reclamaron, entre otras cosas, junto con sus permisos de reimpresión y la autoría del personaje. Esto provocó que sea muy difícil encontrar estas historias en la actualidad, ya que esta lucha evitó la reimpresión y distribución de sus obras, pero sería hasta 2009 cuando Marvel Comics resultaría ganador haciéndose con los derechos de este personaje. Me parece sorprendente que Marvel no ha explotado por completo a Miracle Man, aunque también me alegro por esto mismo, ya que no quisiera ver a este gran héroe haciendo equipo con los Vengadores o con algún otro equipo de Marvel para que termine arruinado. Sin embargo, quien tenía toda la intención de traerlo de vuelta era el señor Todd McFarlane, quien tenía la intención de presentarlo en las páginas de Spawn, aunque todos estos problemas legales hicieron que cambiara al personaje poco a poco hasta convertirlo en alguien completamente diferente y a quienes los lectores de Spawn deben conocer bastante bien. No hay duda alguna en decir que Spawn es uno de los iconos del cómic y uno de los mayores superhéroes o antihéroes que nos regaló la década de los 90. El título de McFarlane destila muchas cosas buenas tanto en la narrativa como en la estética sombría y descarnada que definieron toda una era. Como muchos cómics de esa época, Spawn sintió la inspiración oscura y directa de otros grandes títulos como Watchmen y The Dark Knight Returns, e incluso presentó nuevas historias con algunos de estos creadores que definieron un cambio total en la industria. Si bien podrá no ser tan conocido como muchos otros personajes, Miracle Man jugó también un papel igualmente importante en la deconstrucción del mito del superhéroe. Con una corrupción cínica de un viejo superhéroe británico, la serie empujó los límites de lo que se podía hacer con los superhéroes y los cómics en general, y en medio de todo un fallo legal infame y complejo sobre el personaje, se suponía que Miracle Man se convertiría en un personaje importante para las páginas de Spawn. Por un momento, llegamos a tener al no muerto Al Simmons junto a uno de los personajes más controvertidos de los cómics en un solo lugar, pero antes un poco más de contexto. Volviendo a la historia de Miracle Man, como dije, este fue creado en la década de los 50, como respuesta al Capitán Marvel original. Las aventuras del personaje eran las típicas de la Edad de Plata, con una poderosa familia Marvel Man derrotando constantemente los planes del malvado Dr. Gargunza, con mucha facilidad, cabe destacar, cosa que cambió cuando Alan Moore y Gary Leach pusieron manos encima de la historia. Estas nuevas aventuras llevaron al personaje por un camino más oscuro y mucho más maduro. El joven Mickey Moran se convirtió en el Michael de mediana edad y olvidó por completo la palabra mágica que lo transformaba en Marvel Man. Después de un ataque terrorista que le refresca la memoria, Moran decide convertirse en héroe otra vez. Eso llevaría a sus próximas aventuras a convertirse en eventos con una mirada dramáticamente realista, y esto se hizo más profundo cuando se combinó con la violencia, la sangre y la sexualidad explícita.
Podría decirse que esta deconstrucción del género podría ser similar a lo que Moore hizo también con Watchmen, ya que en aquella historia se centró en vigilantes impotentes, mientras que aquí jugó sin rodeos con el personaje, llevándolo a lugares a los que ni Superman ni el Capitán Marvel podrían llegar. Al final, Marvel Man pasó a llamarse Miracle Man para evitar problemas legales con Marvel y continuó presentando el trabajo revolucionario de Alan Moore, que más tarde se reforzó con el trabajo de Neil Gaiman, quien terminó empujándolo a temas más complejos y oscuros que más tarde dieron paso a otro tipo de obras conocidos como Grim Dark, una serie de cómics nihilistas que coincidían tanto en tono como en perspectiva durante la década de los 90, aunque no todo coincidía en calidad. Dentro de esta corriente entra precisamente la otra parte de esta historia, pues Spawn comenzaba a publicarse con mucho éxito y era uno de los actores principales de esta época oscura. Llegó a convertirse en uno de los títulos más aclamados de la época y Todd McFarlane tenía muchos planes para seguir impulsando esto. Una de sus cartas fuertes era traer a Miracle Man al mundo de Spawn, pero todo terminó por convertirse en una batalla legal del infierno. Primero, comenzamos con Hellspawn número 6, creado por Brian Michael Vete al Infierno Bendis, Steve Niles y Ashley Wood. McFarlane tenía la intención de introducir lentamente los elementos de la mitología de Miracle Man en este título. Comenzó con un personaje llamado Mike Moran, quien era un civil que de pronto apareció oficialmente disfrazado bajo el nombre de Man of Miracles. ¿Empiezan a ver el patrón? Esta introducción se dio a cabo luego de que McFarlane teóricamente hubiera comprado al personaje como parte de su adquisición absoluta de todos los activos creativos de la extinta Eclipse Comics, la editorial que publicaba Miracle Man por ese entonces. Si bien nuestro autor creía fervientemente que esta adquisición también implicaba los derechos de este personaje, otros no veían la cosa de la misma manera. Los creadores de la etapa del héroe en Eclipse querían que McFarlane compartiera el derecho de autor con ellos, y este último se negó rotundamente. Esto ocasionó que Neil Gaiman lo demandara y el problema terminó llegando a los tribunales. Gaiman entonces fundaría una empresa llamada Marvel Fan Miracles, con la tarea legal exclusiva de averiguar quién poseía realmente los derechos de este personaje. Después de una larga batalla en los juzgados de alto perfil, oficialmente se dictaminó que Mick Anglo, creador original de Marvel Man, era el propietario legítimo de los derechos, algo que creo era demasiado obvio hasta ese entonces. Anglo, al no tener nada mejor que hacer con el personaje y sus derechos, ya que se encontraba retirado de la creación de cómics, decidió poner en venta los derechos al mejor postor, y quien terminó por ofrecerle más dinero fue Marvel Comics, quien resultó ganador en una batalla en la que ni siquiera estaba metida. Desde entonces ha reimpreso las viejas aventuras del personaje una y otra vez, aprovechando su valor en el mercado. Finalmente, Neil Gaiman se ocupó de sus asuntos y continuó creando grandes historias tanto en cómics como en libros, y Todd McFarlane pues tuvo que transformar por completo a su Man of Miracles para no tener que hacer ninguna referencia directa a Miracle Man. Durante el breve uso del personaje en los cómics de Spawn, terminó siendo simplemente una de las tantas facetas del ser conocido como la madre de la existencia. Este personaje en el universo de Spawn era más poderoso que Dios y que Satanás, habiéndolos creado a ambos, sintiéndose decepcionado por sus continuas disputas sobre los sucesos de la Tierra. Como ven, el personaje terminó siendo algo completamente diferente, y es que su historia ya no se parecía en nada. Esta nueva revelación se debió a que durante ese momento empezaron los problemas legales y el Hombre de los Milagros tuvo que sufrir un rediseño radical inspirándose en el anime, algo claramente distinto a su aspecto clásico. El personaje eventualmente se convirtió en alguien poco recurrente, y en reinicios posteriores de la continuidad del cómic han hecho que su historia de origen ya ni siquiera sea canon a este punto. Sin embargo, es muy interesante ver cómo estos dos personajes, que a simple vista no tienen nada que ver y en realidad no tienen ya ningún parecido, serían exactamente el mismo. Si bien Man of Miracles llegó a ser uno de los personajes más fuertes del universo Spawn, al final a McFarlane no se le hizo su propio milagro. ¿Qué les pareció la historia? Díganos en los comentarios, así como si les interesaría conocer más datos curiosos como este dentro de la industria, ya que hay muchos momentos interesantes que vale la pena analizar y explicar a fondo. ¿De qué te gustaría que habláramos? Cuéntanos todo en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de los tribunales de justicia.